Bienvenidos, hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, puede parecer algo árido, ¿no? Los estados financieros de una empresa. Molibdenos y metales, Molimet. Sí, papeles llenos de números, pero a veces en esos números se esconden historias increíbles. Totalmente. Y creo que este es uno de esos casos. El informe es del 30 de septiembre de 2025, recién aprobado, y hay un número que, la verdad, es imposible de ignorar. Es un número que grita desde la página, uno que hace que cualquier analista se detenga y se pregunte, a ver, ¿cómo es posible? Exacto. La ganancia por acción de la empresa, la famosa GPA, se disparó un 214%, o sea, 214.3% en el último trimestre comparado con el año pasado. No es un aumento, es una explosión. Es una explosión. Así que nuestra misión hoy es ser un poco como detectives financieros. ¿De dónde salió este crecimiento tan descomunal? Vendieron el triple de repente. O quizás hay algo más sutil, ¿no? Algo escondido en la letra pequeña de los números. A eso vamos. Vamos a desglosar esto. Esa es la pregunta clave. Un aumento de esta magnitud rara vez se debe a una sola cosa. Suele ser una combinación de buen desempeño, algo de suerte y, a veces, un evento extraordinario. Ok. La ganancia por acción nos dice cuánto le queda al dueño de una pequeña parte de la empresa. Y aquí, les ha ido espectacularmente bien. Nuestro trabajo es desarmar este resultado. Para entender si esto es el inicio de una nueva era para ellos o si fue simplemente un trimestre increíblemente afortunado. Exacto. Perfecto. Pues empecemos el interrogatorio con el principal sospechoso, el número en sí. En el estado de resultados, la línea ganancia por acción básica muestra $0,22 este trimestre. Que suena poco, ¿verdad? 0,22. Suena a muy poco, pero cuando ves que el año pasado, en el mismo periodo, fue de apenas $0,07, ahí está la magia. O el truco de magia, que es lo que vamos a averiguar. Esa diferencia es el 214%. Y para que esa pequeña porción del pastel crezca tanto, el pastel entero. La ganancia neta total. Claro, la ganancia neta total de la empresa tuvo que hacerse gigante. Entendido. Subiendo un poco en esa misma tabla, encontramos la ganancia neta. Para este trimestre, casi $29 millones. 28.830 para ser exactos. Y si lo comparamos con el año pasado, apenas superaba los 9 millones. O sea, la ganancia, en esencia, se triplicó. Aquí es donde empieza la verdadera investigación. ¿Por qué? Bueno, el primer lugar donde siempre hay que buscar es en las ventas. La empresa simplemente está facturando mucho más. Y la respuesta es que sí, pero creo que solo en parte. Solo en parte, exacto. Aquí es donde se pone bueno. Si miramos arriba de todo, los ingresos pasaron de unos $537 millones a casi 680 millones. Es un aumento de más del 25%. Es muy saludable. La máquina de vender está funcionando a toda velocidad. Esa es la primera pista, entonces. Es una pista muy sólida. Es el motor principal de cualquier buen resultado. Pero fíjate en algo interesante. El costo de ventas también subió. Lógico, si vendes más, te cuesta más producir. Claro, pero lo importante es la ganancia bruta, lo que queda después de esos costos. Y esa cifra creció con mucha fuerza, de unos 51 millones a casi 71 millones. Ok, eso nos dice que no están sacrificando sus márgenes para vender más. Exacto. Están vendiendo más y lo están haciendo de forma rentable. Es una muy buena señal de salud operativa. De acuerdo. Pero aquí mi instinto de detective me dice que algo no cuadra. Un aumento de ventas del 26% es genial, pero no es suficiente para que la ganancia final se triplite. No, para nada. Todavía falta una pieza muy grande en este rompecabezas. ¿Qué más hay? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Si seguimos bajando por el informe, después de los costos de administración y distribución, que suben un poco como es normal, Sí, eso es esperable. llegamos a una línea casi escondida, una de esas que muchos pasan por alto. Se llama otras ganancias, pérdidas. ¿Otras ganancias y pérdidas? Suena como un cajón desastre, ¿no? ¿Qué tipo de cosas van ahí? Exactamente eso. Es una especie de cajón desastre contable. Aquí pueden ir cosas que no son del día a día del negocio. ¿Como por ejemplo? Eventos que suelen ser únicos. Ok, eventos no recurrentes. Claro.
y que pueden distorsionar la foto de cómo le va realmente al negocio principal. Y en este caso, esta línea no es un personaje secundario, es la protagonista absoluta de la historia. Ok, me tienes en vilo. ¿Qué dicen los números de esa línea? Prepárate. En el tercer trimestre del año pasado, esta línea fue un agujero negro para Molimet. Les generó una pérdida de $14 millones. 14 millones, ok, es bastante. Ahora, avancemos a este año. Esa pérdida de 14 millones se esfumó. Este trimestre la pérdida en esa misma línea fue de menos de $400,000. Un momento, a ver si entiendo. Me estás diciendo que el año pasado perdieron 14 millones de dólares en otras cosas y este año casi nada. Prácticamente desapareció esa pérdida. O sea, que la mayor parte de esta ganancia espectacular no vino de vender más molibdenum, sino de dejar de perder dinero en algo que ni siquiera sabemos bien qué es. Has dado en el clavo. Ese cambio, esa mejora de casi $14 millones, de tener un ancla que los hundía a no tenerla, es el principal responsable de que la ganancia se disparara de esta manera. Es el factor que explica la mayor parte del misterio. Totalmente. Fue un viento de cola masivo en la comparación de un año a otro. Esto cambia completamente la perspectiva. Entonces el panorama es ventas sólidas que dan un buen empujón inicial. Sí. Y luego este evento extraordinario, esta no pérdida, que actúa como un cohete y catapulta el resultado. ¿Queda algún otro factor? Queda un último acelerador. Un turbo final que se activó justo antes de la línea de meta. Y tiene que ver con los impuestos. A ver, la ganancia antes de impuestos, como vimos, se triplicó. Pasó de unos 16 millones a casi 41 millones de dólares. Uno esperaría que el gasto en impuestos también se triplicara, ¿no? Si ganas el triple, pagas el triple. Sería lo lógico, pero no fue así. Fíjate, si hacemos un cálculo rápido, el año pasado pagaron una tasa de impuestos efectiva de alrededor del 38% sobre sus ganancias. Ok, ¿un 38%? Este año, esa tasa bajó a aproximadamente un 29%. Es una diferencia importante. Es una diferencia enorme. Y esto puede pasar por muchas razones. Quizás tuvieron más ganancias en países con menos impuestos o aplicaron créditos fiscales. El punto es que no solo ganaron mucho más dinero, sino que la porción que se llevó el fisco fue proporcionalmente menor. Increíble. Es como correr una carrera, ir en primer lugar y que además te den un atajo en la última vuelta. Es una muy buena analogía. Así que, resumiendo el misterio del 214%, fue una tormenta perfecta de 3 factores. Primero, ventas muy fuertes, indispensable. Segundo, la desaparición de ese agujero negro de 14 millones en otras pérdidas. Y tercero, una factura de impuestos más ligera. Una combinación letal. Buen desempeño operativo, un factor extraordinario muy favorable y una gestión fiscal eficiente. Ahí tienes la receta. Caso cerrado entonces. Pero, ahora que resolvimos un misterio, creo que acabamos de abrir otro. ¿A qué te refieres? Con una rentabilidad tan espectacular, la empresa debería estar, como se dice, nadando en efectivo. Claro, uno esperaría que la caja estuviera rebosante. Exacto, pero por curiosidad me fui a otra página del informe, al balance general, y me encontré una sorpresa. La cuenta de efectivo se ha desplomado. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? A finales de 2024 tenían casi 140 millones de dólares en caja. Y ahora tienen unos 56 millones. Han quemado más de la mitad de su efectivo. ¿Qué está pasando aquí? Acabas de tropezar con una de las lecciones más importantes de las finanzas. A ver. Ser rentable no es lo mismo que generar caja. Este es el clásico ejemplo de ser rico en papel, pero pobre en efectivo. Es como tener una casa que vale 1 millón, pero no tener para pagar la luz. Justo eso. La ganancia de Molimet es real, está en los libros, pero su dinero ahora mismo no está líquido en el banco. Entonces, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Si no está en la cuenta corriente, tiene que estar en algún otro lado. Para eso tenemos que mirar el último de los 3 grandes informes, el estado de flujo de efectivo. Y nos revela 2 grandes destinos para ese dinero. Ok. El primero, y el más grande, es el inventario. Un momento. Veo la cifra aquí en el balance. Los inventarios crecieron en casi 180 millones de dólares desde finales del año pasado. Una cifra masiva. ¿Me estás diciendo que una buena parte del efectivo que no vemos en el banco se fue a bodegas llenas de material? Exactamente.
La empresa está usando su dinero para acumular materia prima y productos. Y esto podría ser una jugada muy astuta o muy riesgosa. Depende de lo que pase con los precios. Claro, si creen que el precio del molibdeno va a subir, están comprando barato ahora para vender caro después. Pero si el mercado cambia y los precios caen, se quedan con un inventario carísimo que nadie quiere. Es una apuesta fuerte sobre el futuro del mercado. Entiendo. ¿Y cuál es el segundo destino del efectivo? El bolsillo de sus accionistas. El informe muestra que los dividendos pagados se han más que duplicado en lo que va del año. ¿En serio? Sí, pasaron de pagarnos $13 millones a sus dueños en los primeros 9 meses de 2024 a más de 34 millones en el mismo periodo de este año. O sea, están usando la caja para dos cosas muy claras: invertir masivamente en su futuro, apostando por el precio de las materias primas, Sí. y para recompensar generosamente a sus accionistas en el presente. Y si conectamos todo, la historia es completamente coherente. La empresa está generando ganancias récord. Gracias, en gran parte, a ese evento favorable. Y están usando esas ganancias y su efectivo acumulado para tomar dos decisiones estratégicas claras: fortalecer su inventario y devolver capital a sus dueños. Eso explica por qué la caja ha bajado tanto, a pesar de la increíble rentabilidad que vimos al principio. Exactamente. Entonces, la historia completa es mucho más fascinante que el titular. Ese aumento del 214% es real, pero no es tan simple. No, tiene muchos matices. Se apoya en un buen rendimiento operativo, un factor posiblemente único y no recurrente, y una ayuda fiscal. Y al mismo tiempo revela una estrategia empresarial audaz. Así es. Nos muestra que para entender la salud de una empresa no basta con mirar la fiebre del termómetro, que sería la ganancia neta. Hay que hacer un chequeo completo. Hay que ver cómo circula la sangre, que es el efectivo, y entender qué decisiones está tomando el cerebro, que es la gerencia. Un análisis que nos deja con una visión mucho más profunda. Ya no vemos solo un número espectacular, sino las decisiones, las apuestas y los riesgos que hay detrás. Y esto nos deja con la pregunta fundamental para cualquiera que quiera seguir esta historia. ¿La sostenibilidad de este nivel de ganancias depende casi por completo de la naturaleza de esa línea de otras ganancias y pérdidas? Claro, fue un evento de una sola vez. Esa es la pregunta del millón. ¿Fue un evento único, un ajuste contable que no se volverá a repetir? ¿O es el resultado de un cambio estructural en sus operaciones? Un cambio que ahora generará menos pérdidas en esa área de forma permanente. Exacto. Entender eso es la clave para proyectar si este trimestre espectacular es una anomalía brillante o el comienzo de una nueva y rentable normalidad para la empresa.